Entonces a nuestro tema del día de hoy. Ojalá que se vayan agregando más hermanos que por ahí estaban ya avisados. Les aviso que hay que estar pendientes a nuestra página del seminario, donde regularmente avisamos. Igual por correo tengo la costumbre de avisarles cualquier evento, cualquier clase presencial como esta, pues estar atentos en todo tiempo para las fechas, las horas. Recordar que hay los que están en México, ahorita para ustedes son las 8 de la noche, para mí ahorita son las 7, entonces hay una hora de diferencia. Aquí está el hermano Jacob también con nosotros, él también está viviendo aquí en Los Cabos, para él también se perdió por ahí un poquito las primeras clases porque en vez de entrar a las 7 entraba a las 8 de aquí y pues ya se había terminado, pues estaba terminando nuestra clase. Entonces yo creo que para estas alturas ya debe de estar superada esa situación con todos nosotros. Y bueno, pues los que yo veo aquí, entre otros cuantos más, pero especialmente ustedes, veo que son de los más eh, persistentes, de los que están eh, muy al día, muy al pendiente de sus clases, de entrar a la plataforma. Yo tengo la manera de ver ahí en el sistema qué día entran, a qué horas entran, dónde entraron, qué vieron. Y pues puedo darme cuenta que la mayoría de ustedes ha estado muy atentos al, a lo que es el seguimiento de sus actividades, de sus tareas, lo cual pues ese es el propósito y yo estoy muy contento de que así sea. Bueno, pues les comento que igual estoy muy contento de que estén otra vez en esta tarde-noche y pues vamos a entrar ahora sí a lo que es básicamente nuestra clase del día de hoy. Yo les recomiendo que en sus hábitos de estudio por ahí tengan una libreta, una pluma para tomar notas, aunque mis clases van a empezar a quedarse grabadas para ponerlas ahí en la plataforma, por si después alguien las quiere ver o repasar, van a estar ya ahí grabadas. Espero que también podamos hacer lo mismo pronto con los demás maestros y que podamos hacer ahí un pequeño acervo de videos y tenerlos ahí a disposición de todos ustedes. Bien, entonces entrando a nuestra primer o segunda diapositiva, lo que hoy vamos a ver, aunque aquí la diapositiva dice roles dentro del grupo, lo que realmente vamos a ver son los roles dentro de la iglesia, pero ponemos la palabra grupo porque eso es una iglesia, la iglesia es un grupo. Entonces, vamos a estar viendo esos roles. Algunos de ustedes, eh, la hermana Luisiana me parece que trabaja con niños e intermedios. No sé si con intermedios también, hermana Luisiana, o si estoy equivocado. Si estoy equivocado, me comentas. Jacob, él trabaja, eso, gracias, hermana, Dios te pague, hermana Luisiana trabaja con niños. Niños es un grupo. Jacob trabaja con jóvenes, yo he visto su trabajo, es un hermano muy dinámico que le gusta mucho la interacción con los jóvenes, tiene muchas habilidades que yo quisiera tener, no las tengo, pero lo admiro, aunque él no se da cuenta muchas veces, en realidad lo admiro y lo respeto porque trabajamos juntos en la misma escuela y él trabaja con jóvenes, ¿verdad? Y yo a veces le digo ahí en la escuela, Jacob, una dinámica para los jóvenes y no sé dónde la saca, pero cuestión de segundos ya está él listo para poner dinámicas, técnicas grupales ahí con los jóvenes. Así que si alguna vez alguien quiere consultar con Jacob, él les puede dar también ahí algunas ideas. De aquí en fuera, pues mi hermano Enrique, tengo entendido que está ministrando también en la iglesia, colaborando con su pastor y que, bueno, al hacer esto, estás también enfrente de un grupo, que en este caso pues es la iglesia. No sé si lo hagas también, hermano Enrique, con varones o con jóvenes o con alguna otra clase de grupos dentro de la iglesia. Si me haces favor por ahí de platicarnos un poquito, me gustaría ver hasta dónde interactúan ustedes con grupos. Eh, Digo con grupos porque ahorita vamos a ver que la iglesia es un grupo compuesto de varios grupos.
con varones. Excelente, muy bien, me parece muy bien. Y mi hermano Isaac, pues también tengo entendido que él interactúa en la iglesia, está participando como obrero, como enseñador, tiene ahí algunas oportunidades. Si no mal recuerdo, hermano Isaac, me ayudas para tener bien presente tu rol también dentro de tu función dentro de la iglesia. Entonces, bueno, sobre esto vamos a estar comentando a lo largo de esta clase. Siéntanse libres por ahí de opinar, de hablar en el chat si gustan, o hacer preguntas o participar, porque es parte de nuestra interacción como clase. ¿Eh? No se preocupen, para mí es muy bueno que puedan ustedes también participar. Bien, entonces decía, vamos a entrar con lo que es la definición de un grupo. Un grupo, bueno, pues es la concentración de dos o más personas. Una vez que tenemos dos personas, ya se puede considerar como un grupo. Esto de las definiciones que tenemos en un diccionario común y corriente. Dentro de un grupo que se compone, como estamos diciendo, de dos o más personas, vamos a encontrar que cada persona tiene sus cualidades, ¿no? Somos diferentes, somos únicos, pensamos en diferentes formas, actuamos en diferentes maneras y a todo eso pues le llamamos cualidades, ¿verdad? Cada quien tiene sus respectivas cualidades. Eh, Después de ello tenemos lo que en esta tercera, no sé si pueden ver mi ratón que se mueva, pero si no, en el tercer apartado, eh, las, las diferentes, si se mueve, ok, perfecto, me parece muy bien. Ayúdenme porque yo también estoy conociendo ahorita a fondo la plataforma, entonces no sé bien todas las funciones que están del otro lado. Bien, las diferentes cualidades de los miembros que componen el grupo hacen que cada grupo sea diferente y se comporte diferente. Esto es un hecho. Yo, en mi experiencia como pastor, he pastoreado en diferentes partes de la República, iglesias medianas, iglesias pequeñas. Espero que algún día me toque una iglesia grande para a ver si me caen unos cuantos millones por ahí de pesos para tener que despreocuparme ya de trabajar. No es broma. Eh, pero los lugares donde yo he ido, por ejemplo, aunque sea la misma doctrina, eh, al estar compuesta la iglesia de personas diferentes, pues obviamente la iglesia es diferente. Cada uno de ustedes debe de saber eso. Por ejemplo, la hermana Luisiana, tal vez un año tiene un grupo de niños con ciertas características. El siguiente año salen niños o entran niños nuevos y eso modifica la conducta de todo el grupo, ¿verdad? Eh, no es lo mismo, es el mismo ambiente, quizás hasta la misma maestra, la misma enseñanza, pero la conducta de ese grupito de niños va a ser modificado por la asistencia o presencia o inasistencia incluso de niños, con los varones, con las mujeres, con la iglesia. eh, Nos rolan también como maestros con párvulos, niños y adolescentes. Exacto, muy bien. Y sí, eso también influye, ¿verdad? A la hora de la conducta de un grupo. Incluso un grupo hasta se puede comportar diferente en la presencia de un maestro, ¿eh? En las escuelas es muy, muy típico. Hay maestros que son muy displicentes y el grupo se porta como si fuera una fiesta. Y llega un maestro que es más estricto y todo el mundo callado, todo el mundo atento, ¿verdad? Porque también influye el rol del maestro. Entonces, cuando tenemos un grupo, vamos a estar contando desde lo que es el líder, que en este caso sería el maestro, hasta todos los miembros que conformen ese grupo. Bienvenido, hermano Roberto. Qué bueno que nos acompañas en la clase. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Bien, entonces,
Eso es en sí una descripción general de lo que son eh, que las diferentes cualidades de las personas que componen ese grupo van a hacer que ese grupo se comporte diferente. De hecho, en la enseñanza, en la pedagogía, hay algún material que es la psicología de grupo, cómo se comporta un grupo. Un grupo en sí es un ser viviente, debemos de verlo como un ser viviente. Un grupo es dinámico, un grupo compuesto por personas bajo cualidades diferentes va a tener una personalidad. Así como ustedes como personas, yo como persona, tenemos nuestra personalidad, el grupo es igual. El grupo va a tener una personalidad. Ustedes podrán recordar, por ejemplo, los 12 apóstoles. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito de esto. Pero ese grupito de 12 hombres tenía una personalidad como grupo, ¿verdad? Y eso se daba por las diferentes características, pues las que tenía Pedro, las que tenía Mateo, las que tenían los dos Judas que estaban ahí, las que tenían Andrés, ¿verdad? Y así, cada uno de los apóstoles que conformaban ese grupo hacían, eh, hacían ver o hacen ver a través de la Biblia hasta el día de hoy, pues una especie de personalidad que acompañados con la presencia del Señor Jesús, pues le daba otro carácter, ¿no? De hecho, si ustedes ven el carácter del grupo cuando estaba el Señor Jesús, es uno, y cuando el Señor Jesús no está, el carácter del grupo cambia. Por eso es como influye también la presencia o el rol del maestro sobre el grupo. El carácter de ese grupo cuando eran nuevos, cuando el Señor recién los llamó, era de una forma. Cuando ellos maduraron, fueron cambiando. Eso lo podemos ver a través de los cuatro evangelios, cómo se comportaban ellos con el Señor y sin el Señor. Entonces es parte, ¿verdad?, de la conducta de los grupos. Ustedes recordarán una ocasión que ellos van en la lancha, se viene una tormenta y no está el Señor con ellos. El Señor dice que después los alcanzó caminando sobre las aguas, pero mientras el Señor no estaba, ellos tenían una conducta medrosa, una conducta incierta. Aunque hay que recordar, ¿verdad?, que también cuando el Señor estaba con ellos en otra ocasión similar y que estaba durmiendo, fíjense, el Señor está presente, pero está durmiendo, vuelven a manifestar esa conducta medrosa. Es hasta que el Señor está con ellos o hasta que el Señor se despierta, ¿verdad? Hasta que suceden cambios en la conducta de ese grupo. Eso se sigue dando hasta el día de hoy. Tengas niños, tengas adolescentes, tengas jóvenes, tengas adultos, tengas damas, tengas cualquier tipo de grupo, una familia incluso, eh, va a tener este tipo de características. Bien, entonces vamos a resaltar algunas situaciones dentro de lo que es la iglesia. La iglesia es un grupo compuesto de varios grupos. Si tienes niños, dependiendo de las edades, muchas veces los niños están subdivididos. Por ahí nos da ahorita la hermana Luisiana una idea aquí con párvulos y niños. Si nos ayudas, hermana Luisiana, para indicarnos qué son párvulos, qué edades, qué son niños y adolescentes, pues no tenemos mucho problema para imaginarnos o para saber, pero estamos viendo tres, básicamente tres divisiones ahí de lo que es este ministerio, pequeños de 3 a 5. ¿Algún otro grupo que esté entre los niños, hermana Luciana? Pequeños de 3 a 5, bueno, pues estamos viendo chiquititos de preescolar, escolares ya de 6 a 8, efectivamente, de primero, segundo y tercer año de primaria, y de ahí en fuera quizás vendrán los adolescentes. Bueno, no todavía no, porque 8, 10, entre 11 quizás pudiera ser otro grupo y adolescentes 11, 12, 13 tal vez. Primarios B, perfecto. Muy bien, de 9 a 11 y 12, exactamente. Muy bien, entonces, obviamente,
y después los adolescentes, correcto. Es más o menos la clasificación de lo que tenemos en una escuela. Aunque en la escuela, pues ustedes recordarán que tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero en fin. Eh, entonces, bueno, no batallamos para entender que el comportamiento de pequeños de 3 a 5 años y el comportamiento de primarios de 9, 11 y 12 años es muy diferente. Eh, son ya este, madurez, madurez diferente de estas edades y pues por lógica sus conductas son diferentes. Luego tendríamos, ¿verdad? Jóvenes. Los jóvenes, Jacob, no sé si tú tengas divisiones de jóvenes dentro de tu iglesia o solo sea un solo grupo, pero lo que sí pudiera ser es que dentro del grupo de jóvenes a veces hay eh, algunas divisiones o ministerios. Y dentro de tu grupo, Jacob, hay algunos roles o ministerios por ahí. Por ejemplo, yo pongo aquí un grupo de jóvenes de estudio, un grupo de alabanza, otro grupo de evangelismo. Aunque en las iglesias, bueno, especialmente en la de nosotros, los grupos de estudio de jóvenes es muy raro que existan. Los de evangelismo, pues no sé, también. Los que sí son muy, muy, muy frecuentes son los grupos de alabanza. Este, y no debería ser, o sea, debería de ser un poquito más versátil, más variado, pero no es culpa de los jóvenes, a veces es culpa de los mismos, de la misma iglesia como organización que no les provee más alternativas y nos centramos una sola función. Dice aquí en la iglesia, en Luisiana, aquí en la iglesia se divide entre 15 y 20 años, de 20 a 25 y mayores de 25. Muy bien. ¿Esto es en función de edades, hermana Luisiana, solamente o tienen alguna función específica cada uno de esos grupos? Por ahí sí también nos compartes un poquito acerca de ello. Mientras escribe la hermana, después pasaríamos a lo que es el grupo de adultos, en lo que está participando es en función al estudio que se les da. Ok, y pues pudiera ser temas del noviazgo, ¿verdad? Por ejemplo, para 15, 20 años, 20, 25 a lo mejor ya temas pre o matrimoniales o afines a esas edades, ya hay algunos que ya pudieran estar casados o pudiera haber matrimonios jóvenes dentro de esas edades. Muy bien. Y en adultos, bueno, pues como decíamos, tenemos a hermano Enrique. No sé si sea un solo grupo, hermano Enrique, lo que se maneja en tu congregación y en función de que si hay algún grupo dentro de ese grupo de varones, ¿verdad? Pero si no, bueno, igual tenemos un grupo tal cual. El último que pongo, pues, y aquí se hace un poquito raro, ¿verdad? No, ancianos, viudas, manualidades, ministerios, no sé, pero bueno, pudiera darse en algunas congregaciones que existan tales, funciones. Ok, gracias hermano Enrique. Es un solo grupo. Muy bien. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta que como iglesia tenemos que manejar grupos. El Señor Jesús, cuando tenía el grupo de los 70 discípulos, recordarán, había aparte un grupo, eran dos grupos, el grupo de los 70 y otro grupo que era el grupo de los discípulos o de los 12 apóstoles. Después dice la escritura que en cierto punto el Señor hizo grupos de dos y los envió a predicar de dos en dos, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Porque la Biblia no lo dice, pero al ir dos personas, una influía sobre la otra de alguna o de otra manera, ya sea para caminar, ya sea para orar, ya sea para evangelizar. Quizás por ahí alguien decía, nos falta aquel lugar, ¿cómo ves? Vamos, estoy muy cansado, échale ganas, vamos, le animaba, eh, etcétera. Me imagino que muchas de las situaciones pudieran haberse presentado. Entonces, más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos
abordar un poco esto, ya en sí lo que son los roles. ¿Qué es un rol? Bueno, nos referimos a la forma en que actúa una persona dentro de un grupo. Eso es un rol. Eh, Mucha atención. Es la forma en que la persona actúa dentro del grupo. Ustedes van a tener grupos donde si es niño, si es adolescente, si es joven, si es adulto o es anciano, actuamos todas las personas de maneras diferentes, ¿no? Al actuar de maneras diferentes, vamos asumiendo roles. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en ustedes entre el apóstol Pedro y el apóstol Juan? A ver si me platican un poquito aquí por el chat. No debe de costarles mucho trabajo resolver la pregunta que les estoy poniendo. La forma en que actuaba el apóstol Pedro y la forma en que actuaba el apóstol Juan, ¿no? De hecho, por ahí, si no me recuerdo, a un par de ellos, Andrés, este, perdón, el otro debe de ser, oh, se me va su nombre. El Señor Jesús les pone hijos del trueno. Y esto viene porque tenían ciertas cualidades, estos dos hombres, ¿verdad? Tenían unas cualidades que los distinguían. Dice nuestro hermano Enrique, Pedro era más impulsivo definitivamente. Dio un rol, ¿verdad? Unas características personales, impulsivos, ¿verdad? ¿Y qué del apóstol Juan? ¿Nadie me puede decir algo? Si ustedes recordarán, cuando es la última cena o el día en que el Señor va a ser aprendido, en la Santa Cena, cuando Él va a dejarlos ya, este, les está anunciando el Señor lo que viene y Pedro está, ¿verdad?, casi explotando, pero Juan está en otra conducta, ¿verdad? Isaac, el hermano Isaac dice que más amoroso. Bueno, bien, pues sí, eso es, son las cualidades. Hasta aquí todavía no entro bien en lo que es un rol, solo estoy partiendo dentro de lo que nos da más adelante la función de un rol. Son las cualidades de la persona y ahora bien, aquí ya viene un poquito lo que es el rol. Es la manera en que la persona influye sobre el grupo. ¿Les ha pasado en las iglesias o en sus respectivos grupos que se quieren poner de acuerdo en algo, una actividad, una cooperación, eh, alguna, algo que hacer? Y, y entonces entran, ¿verdad? Algunos influyen y pues tratan de influir sobre el resto del grupo y alzan mucho la voz, opinan demasiado, este, a veces no dejan ni que los demás opinen, se lanzan sobre, como ahora sí como si fueran políticos, ¿no? Se lanzan a hacer sus opiniones y empiezan a influir o influenciar al resto del grupo. Ahí ya se va viendo la manera en que cada quien va tomando un respectivo rol. Eh, Bien, entonces, por lo siguiente, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de roles, pero antes de ver los roles, quisiera ver tipos de roles. Ustedes van a encontrar en sus grupos desde niños hasta ancianos, personas positivas, personas negativas y personas, digamos que neutrales. O sea, son simples seguidores. Los seguidores se pueden ir por el lado negativo y se pueden ir por el lado positivo. Pero siempre en cualquier grupo vas a encontrar estos dos tipos de roles, los que son positivos, que siempre impulsan,
te apoyan, pues aportan, construyen, eh, participan, siempre no batallas con ellos. Ellos son personas, ¿verdad?, activas. Si es un niño, por ejemplo, vamos a pensar en un grupo de niños, el niño positivo, cuando ve que otros niños están tal vez por ahí batallando con algún dibujo, el niño positivo va a correr con la maestra y le va a decir, Juanito no puede, o se va a acercar con el niño y le va a decir, yo te ayudo, eh, va a encontrar situaciones en que ese niño va a buscar el buen funcionamiento de ese grupito, ¿verdad? Por ahí la hermana Luciana deberá a estas alturas conocer a alguno que otro niño, ¿verdad? Que casi se convierte en tu ayudante, ¿verdad? Muy participativo, muy lindos esos niños, muy activos, son puntuales, siempre están colaborando y eso se va a dar también en los jóvenes, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar los de tipo negativo, eh, volvemos a los 12 apóstoles y bueno, pues no tenemos ningún problema para identificar entre los 12 apóstoles roles negativos. ¿Alguno de ustedes me puede dar al menos dos ejemplos de roles negativos? Como no quiero estar hablando yo solo con mi computadora, pues ahora les voy a dar la oportunidad de que por favor interactúen en el chat. ¿Okay? No asuman de que es una clase solo para escuchar y traten de participar, pero me gustaría que ustedes recuerden dos roles negativos. Judas, sí, recuerden que hay dos Judas, ¿verdad? Pero yo sé que te refieres a Judas Iscariote, ¿verdad? Ese sería uno. ¿Alguien más recuerda algún rol negativo? Ya que estamos en esto de la lectura bíblica, pues este, deberíamos de tener por ahí. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús resucitó? Y entonces ya la mayoría de los discípulos habían visto al Señor, excepto uno. ¿Quién era este hombre que no quería y estaba este, en una posición negativa? Tomás, exactamente, ¿verdad? Y él dice, pues yo hasta no ver, no creer, y de ahí se quedó ese dicho que tenemos ya coloquialmente en muchas partes y en muchas culturas del mundo, hasta no ver, no creer. Eh, sí, entonces, uh, de aquí vamos a ver en cualquier grupo que ustedes manejen estas características. Ahora, ¿por qué es importante saber esto, hermanos? Porque tú como líder de un grupo, si no identificas bien las conductas de tu grupo, vas a decir, oh, ¿cómo batallo con estas situaciones? No sé qué hacer. Pero no te estás dando cuenta que por ahí hay un joven que es el que está influyendo negativamente a tus demás jóvenes y tú estás pensando que eres tú el problema, ¿verdad? O estás pensando que hay apatía en el grupo de jóvenes, o en el grupo de varones, o en el grupo de niños, o en la iglesia. Y estás creyendo que tú eres el problema cuando tal vez hay alguien que está por ahí influyendo negativamente. Acuérdense que por eso pongo aquí, hay tres tipos de roles, los positivos, los negativos, y desgraciadamente el grupo más grande es el grupo de los seguidores. En cualquier grupo que ustedes vayan, van a ver que son poquitos los positivos, son poquitos los negativos, pero son muchos los seguidores, ¿verdad? Por ejemplo, en un pueblo, en una nación, pasa exactamente lo mismo. Este, los que gobiernan son unos cuantos, ¿verdad? Y de ahí en fuera hay una infinidad de seguidores. Entonces hay que tener cuidado en el sentido de ser astutos, sabios, eh,
ir un paso adelante. Y si tú tienes un grupo, ¿verdad?, en el que estás enseñando o tratando de armar actividades o alguna situación y no está saliendo bien, entonces siempre cabe la opción de preguntarnos qué está pasando y buscar si no es algún rol de alguna o algunas personas que está influyendo. O también las personas positivas van a ayudarte, ¿verdad?, en tu trabajo, y tú vas a decir, wow, qué buen maestro soy, qué buen líder, ¿verdad? No hay otro como yo, pero no, a lo mejor es que es un grupo de jóvenes o de personas que están activándose, están trabajando positivamente con los demás y están impulsando lo que tú comenzaste. Bien, bien, entonces aquí ahora sí les comparto ejemplos. Esto que ustedes ven, todos ustedes fueron a la escuela, ¿verdad? Seguramente. Y en la escuela, si ustedes se recordarán, había roles, ¿verdad? A lo mejor ustedes se identifican con uno de estos roles, ¿verdad? Cuando ibas a la escuela, tú eras a lo mejor el líder, o eras el platicador o la platicadora, el tímido, el aplicado, el opositor, el trabajador, el perezoso, el gracioso, ¿verdad?, el ayudador, que el maestro estaba dando su clase y no querían los demás chamacos poner atención y entraba el ayudador, profe, no dejan oír, le ayudo a callarnos, o cualquier cosa, ¿no? Siempre está dispuesto para meter su cuchara en algo. El pasivo, y bueno, esos son solo ejemplos, ¿verdad? ¿Se identifican con alguno, por ejemplo? A ver, les pregunto a ustedes, hermanos, hermana Luciana, ¿se identifican con alguno de estos roles? No tienen que decirme con cuáles, simplemente me dicen si sí o si no. Yo sí me identifico, por supuesto, me acuerdo en mis días de estudiante y pues claro que me tengo que recordar. Yo era de los tímidos, yo sí les comparto que pues, era ahí de los calladitos, de los que aparentemente no decía nada, pero como decían las viejitas de antes, traía la música por dentro. Este, Puede ser también que en algún Jacob el tímido, ¿qué pasó Jacob? No te creo. Enrique Ramos, el tímido aplicado, qué bien, muy bien, excelente. Qué bueno que se acuerden de sus buenos tiempos de estudiantes. Este, Bien, entonces también puede suceder que saltemos de un rol a otro. Hay personas que pueden saltar un rol a otro, como marca el hermano Enrique, ¿verdad? Tímido, tímido aplicado. Puede haber alguien, de repente, este, pues, no sé, a lo mejor perezoso, pero de repente le entra lo ayudador. Roberto dice, yo era el platicador y muy social. De seguro te callaban siempre, hermano Roberto, ¿verdad? Te decían, silencio, Roberto. Eras de los que más a lo mejor por ahí, o al menos de que fueras muy disciplinado, ¿no? Tal vez me equivoque, pero con los platicadores son con los que más tenemos que lidiar en las clases. Entonces, sí puede haber algunas personas que de repente asuman un rol que no es natural de ellos y tratan de tomar otro rol. Eso puede suceder, ¿verdad? Entonces, dentro de la iglesia, ustedes creen pues dentro de la iglesia que haya quien tenga roles opositores dentro de tu grupo que tú manejas, niños, jóvenes, adolescentes, varones, creen que puede haber alguien que haga ese rol, el rol de opositor, el que no estoy de acuerdo, debería hacerse de esta manera, ¿por qué mejor no cambiamos la estrategia? Y a veces hay que tener mucha paciencia para poder lidiar. Una ocasión, Judas jugó un poquito también ese rol de opositor, porque dice que una ocasión llegó una mujer con un perfume muy caro, 200 denarios, si no me recuerdo por ahí. Lo derramó sobre el Señor y entonces Judas expresó
y contagió a los demás, porque después dice que dijeron los discípulos, pero realmente el que empezó por ahí esa ola fue Judas. ¿Por qué no se vendió este perfume por tal precio y lo hubiéramos dado a los pobres? Y los demás le siguieron la corriente y el Señor Jesús tuvo que decir, bueno, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces lo que ella ha hecho, ¿verdad? Lo ha hecho para anticiparse a mi sepultura y por ahí dio unas profecías el Señor en relación a su muerte. Eh, Muy bien, estoy viendo que alguien está entrando con el número 36 en la sala. Eh, si nos dices hermano o hermana, tu nombre para poderte identificar y darte la bienvenida. Si entraste con el usuario de los puros números, pues bienvenido de todas maneras o bienvenida a la clase. Luz, hermana Luz, Luz Villafaña, si no mal recuerdo. Bienvenida, hermana. Sí, eres hermana de la hermana Luisiana, ¿verdad? Qué bien. Entonces, pues bienvenida, me da mucho gusto que estés con nosotros también. Bien, perdón. Entonces, estos roles que desde el momento que estamos dentro de una iglesia y aunque seamos transformados, aunque ya hayamos sido salvos, aunque ya seamos llenos del Espíritu Santo, nuestra naturaleza humana no se ha separado. Nuestra personalidad no ha cambiado la naturaleza de nuestro corazón ha cambiado, sí. Eh, Han cambiado nuestro carácter, sí, también ha cambiado. Pero muchas características de nuestra personalidad todavía están ahí. Por eso es que las personas del grupo, de niños, jóvenes, adolescentes, lo que sea, se siguen portando, bueno, propiamente en lo que es una iglesia de hermanos ya salvos, este, van a seguir mostrando características de su personalidad y van a asumir en algún momento este tipo de roles. Yo como pastor he tenido que lidiar muchas veces con diferentes roles de hermanos y hermanas, ¿verdad? A lo mejor tienen una buena intención, pero van por el lado negativo, como les comentaba hace un momento, ¿verdad? En estos roles. Tienen buenas intenciones, pero juegan su rol de una manera negativa, ¿verdad? A lo mejor quieren que la cosa se haga mejor, pero la forma en que tratan de influenciar a los demás es de una manera negativa. Eh, y otros lo harán positivamente, pero otros, ¿verdad? Pues simplemente, ahora sí que están como el dicho coloquial también, con quién te vas, con melón o con sandía, y por eso muchas veces también surgen divisiones dentro de las iglesias, porque los seguidores es el grupo más numeroso, como mencionaba hace un momento, lo estoy retomando para que nuestra hermana Luz entre un poquito en contexto con lo que acabamos de hablar. Entonces, si ustedes se fijan, una división siempre va a ser motivada por un pequeño número de hermanos, pero que logró influenciar al grupo más grande, que son los seguidores. Y esos seguidores eh, se les convenció y terminaron dando, digamos, su voto de alguna manera para llevar a cabo una división, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que contar con la ayuda de Dios, buscar la ayuda de Dios, ser sabios. Les decía, como pastor he tenido que lidiar muchas veces con roles muy interesantes. Reconozco que todavía me falta mucha experiencia y mucho más cuando recién joven de pastor, con muy, muy, muy poca experiencia, de no ser por la gracia de Dios, quién sabe cómo me hubiera ido, pero he tenido que lidiar con, con situaciones bien interesantes, ¿no? A veces positivas, a veces negativas, pero cuando logras identificar el foco rojo de dónde viene algo, créanme que podemos hacer muchas cosas para el bien de nuestro grupo. Les voy a platicar un poquito del rol como maestro.
Ustedes, aquí las hermanas, que juegan el rol de maestras de niños, si tú tienes un niño que está molestándote a un grupo de niños, ya sea porque no quiere trabajar, porque grita, porque pega, eh, una estrategia sana no es discriminarlo ni es hacerlo a un lado, es una estrategia. Hay que buscar una estrategia para que apartar de alguna manera a ese niño y tener por ahí algo preparado para que ese niño se desenfoque, ¿verdad? Y cuando tú logres desenfocar a ese niño de su rol y lo separaste de su influencia sobre el resto de los niños, ¿verdad? El resto de los niños retoma sus actividades y funcionan como deben de funcionar, ¿verdad? Pero tú lograste identificar. Hay maestros que a veces regañan a todo el grupo y a todos los castigan. Todos están castigados porque hay mucho ruido, pero no identificamos que había dos o tres niñitos que eran los que estaban originando por ahí todo el baile, toda la fiesta, contagiaron a los demás y entonces tú como maestra o maestro te estresaste y agarraste parejo con todos. Eso se debe muchas veces a nuestra falta de identificación de roles. Tampoco sugiero que este, hagan lo que algunos maestros hacen, ¿no? Ah, otra vez Juanito, el de siempre Juanito. Seguro que si el grupo está así es por Juanito. No, tampoco, ¿no? Hay que siempre ser muy sabios y ver por dónde viene el asunto. En los adultos es más sutil, en la conducta es más sutil y a un adulto este, va a hablar con los hermanos, con las hermanas, utilizando otros términos, va a llegar a visitar a otras personas tal vez, a tratar de influenciar de manera positiva o de manera negativa, ¿verdad? Pero siempre es importante localizar eh, el rol de los hermanos y de las hermanas que tienes en tu grupo, ¿verdad? A nosotros como pastores a veces se nos complica mucho, este, sobre todo en iglesias de 50, de 100 miembros, porque cuando alguien asume un rol negativo, a veces tiene familia y obviamente la familia muchas veces va a terminar apoyando a su familiar. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que buscar la manera de, de llegar y atacar ese problema con la sabiduría de Dios, ¿verdad? El Señor a veces fue muy drástico, el Señor Jesús, eh, dice nuestra hermana Luciana, es cierto, lo que he realizado es cambiarlo de rol, si noto que es el que está causando el desorden, lo pongo a que sea el que según cuide, que no lo pongan en... Sí, muy bien, buena estrategia, ¿verdad? Porque o sea, le cambias el chip y automáticamente lo conviertes en una especie de vigilante policía y él dice, pues yo tengo que poner el ejemplo y se activa el niño, ¿verdad? Un poco de psicología ahí con los pequeños. Como esas, hay algunas buenas estrategias que nos pueden funcionar. Este, Decía, el Señor tuvo que lidiar con situaciones de roles muy interesantes dentro del mismo grupo. La Biblia dice que una ocasión que él estaba hablando y les hablaba acerca de la verdad de la palabra de Dios, algunos, si no mal recuerdo, estaba hablando específicamente del matrimonio, ¿verdad? Y entonces unos dijeron, esta palabra es muy dura, ¿quién la va a poder llevar? ¿Verdad? Como diciendo, tu doctrina es demasiado, se pide demasiado lo que tú estás diciendo. Y en ese momento dice que se fueron 70. Es un caso bien extremo, porque si yo como pastor en un día se me van 70, me daría un infarto, ¿no? Me quisiera morir ese día. Y sin embargo el Señor dice que va con los 12 y les dice, quieren ir ustedes también. Y ahí lo que el Señor está haciendo es permitirle a los 12 a que no asuman un rol de seguidores, sino que les da la oportunidad, les abre las puertas, ¿verdad? Y entonces ellos, cuando escuchan estas palabras, ahí se levanta otra vez y vemos otra vez el rol del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿verdad? Toma su rol como
líder, ¿verdad? Y dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Entonces los demás discípulos este, son influenciados otra vez por las palabras de Pedro y ahí vemos lo importante de la influencia de un rol, ¿verdad? De una persona con motivación, con espíritu de Dios, con sabiduría, puede hacer sólida eh, una clase, una iglesia, una actividad, eh, puede ser la columna, por eso la Biblia habla de columnas, puede ser la columna que soporte al resto de los que no son columnas y nos mantenga en pie, nos mantenga firmes. Bien, nosotros entonces, la palabra de Dios nos enseña este, en muchas partes de la palabra de Dios, ustedes pueden dar un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis, y el Señor siempre va resaltando características de hombres y mujeres y cómo lo que ellos hacen y dicen termina siendo para bien o para mal de los que les rodean. Ustedes recordarán, por ejemplo, Datán, Coré y Abiram. Es una historia antigua que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando ellos se oponen a, a Moisés, y básicamente, más que a Moisés, bueno, Moisés era uno, pero básicamente querían el ministerio de Aarón. Y ellos decían, nosotros también podemos, Dios puede hablar por nosotros también, ¿a poco nada más por ustedes? Y Datán, Coré y Abiram asumen un rol opositor. Y ese rol opositor influyó tremendamente sobre su familia y sobre un gran número de hombres y mujeres que lo siguieron. Y entonces Dios después tuvo que intervenir de una manera sobrenatural. Moisés asume su función y él dice, si ustedes murieran como el resto de los hombres, entonces el Señor no me ha hablado. Pero si el Señor me ha hablado y hoy hiciera una cosa prodigiosa, entonces ahí, hoy se sabrá de qué lado está el Señor. Y en eso estaba cuando se abrió la tierra y sucedió lo que ustedes ya saben, ¿verdad? El castigo de Datán, Coré y Abiram y toda su familia, donde iban niños, donde iban jóvenes, donde iban hombres, donde iban mujeres, e incluso hasta animales, ¿verdad? Entonces ahí está el poder de la influencia de los roles negativos. Dentro de los roles positivos, ¿verdad? Pues ustedes pueden encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios. Un Daniel, por ejemplo. Daniel juega un rol bien interesante porque Daniel influye en su rol de líder sobre toda la nación, básicamente, sobre toda la nación de Israel en medio del cautiverio. Ustedes y yo también tenemos que ser introspectivos y preguntarnos qué rol estamos eh, llevando a cabo en la iglesia. Si es positivo, si es negativo, si es eh, para la gloria de Dios, o simplemente busco la gloria mía, o busco privilegios, o busco que la gente me admire. En los pastores hablo por mí y hablo con causa de razón, o con razón de causa. Muchas veces los pastores, a veces podemos caer en el pecado de asumir, asumir un rol en el que lo único que buscamos es la gloria personal. Este, no me atrevo a juzgar, pero a veces es muy obvio de que a veces el pastor, yo caí muchas veces en ese error, tengo que confesarlo, por eso se los platico. Yo, gran tiempo de ministerio, todo lo que hacía, muchas veces buscaba un, este, la grandeza quizás de mi nombre o reconocimiento. Sabía una especie de alimentarse de la alabanza del pueblo y eso es terrible, eso es muy malo. Entonces los pastores solemos caer en ese tipo de errores y los que tienen ministerio también. Entonces tenemos que ser introspectivos, tenemos que saber que somos vasos de barro y que toda la gloria siempre debe ser para el Señor. Muy bien, si tienen algún comentario, pregunta hasta aquí, siéntanse libres de comentar, en lo que pasamos a la siguiente
diapositiva. Bien, bueno, pues exactamente lo que les estaba comentando ahorita, la detección de roles. Detectar y conocer los roles de los miembros es muy importante, ya que nos permite lidiar y resolver situaciones. Ya no voy a abundar más en esto porque ya lo expliqué, pero lo que sí voy a agregar un poquito es, nos permite delegar a las personas correctas las encomiendas o ministerios que se requieran. Eh, Otra vez, ¿verdad? Con el asunto de los pastores o ministerios que se reparten en una iglesia, a veces se comete el error de dar un ministerio o una función pastoral a alguien que ha demostrado un rol negativo, y eso es peligroso, eso es dañino, es triste, lamentable, este, y tenemos que tener mucho cuidado de procurar, este, si ustedes están en una posición de delegar algún, alguna encomienda, pues siempre hay que buscar conocer a las personas que ustedes eh, ministran y procurar darles un rol o una función más bien eh, acorde a un rol que saben que puede desempeñar ese hermano o ese hermano. Bien, más adelante, aquí viene algo muy importante, la diferencia entre un rol y un don. ¿Qué es un rol? Como ya dijimos del principio, un rol es la forma de conducta dentro del grupo y cómo influyes dentro del grupo. Y el don, fíjense, el don es una capacidad sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo. Entonces lo que viene abajo es muy interesante. Puede haber personas con excelentes dones, pero con roles positivos o negativos. No sé, ¿les ha pasado ver eso alguna vez, hermanos? Coméntenme un poquito. Este, hay quienes pueden tener el don de evangelismo. Yo conozco hermanos y hermanas también que tienen el don de evangelismo, pero son muy negativos a veces en la iglesia y es triste, ¿no? Hay quienes pueden tener el don pues de la enseñanza, ¿verdad? Y a lo mejor también juegan un rol para influenciar negativamente a otras personas. Eh, y en fin, eso puede, puede ser. Dice el hermano Enrique, efectivamente muchas veces no, no entendí bien aquí, hermano Enrique. Efectivamente muchas veces, bueno, creo que lo que quiere decir es que tienen el don de lenguas tal vez, ¿verdad? Y pueden jugar un rol. Este, lo que era el don de lenguas, ok. Bien, creo que te refieres a lo que dice Corinto, ¿verdad? Que tenían el don de lenguas y que estaba por ahí ocurriendo un problema grave dentro de la iglesia de Corinto hasta que el apóstol Pablo tuvo que poner orden en el funcionamiento de ese don. Ahora bien, eh, una distinción más. La diferencia entre rol y ministerio. Esto se parece a lo que acabo de decir, pero es otra aplicación. Un ministerio es un cargo o posición para servir con cierta autoridad dentro de la iglesia. Ya sabemos que puede ser eh, maestro de niños, líder de jóvenes, obrero en la iglesia, pastor, su ministerio, etcétera, ¿no? Esos son los cargos o las posiciones para servir con cierta autoridad. Pero, dice el siguiente apartado, también podemos encontrar miembros con ministerios, pero ejecutado bajo roles positivos o negativos. Pedro y Judas tenían el mismo ministerio, pero realizaban un rol diferente, ¿verdad? Esto, hermanos, bueno, pues hasta el día de hoy es algo que se sigue suscitando, no va a dejar de pasar, va a seguir siendo. La Biblia habla de un Diótrefes, por ejemplo, que quería tener el primado en todo, un Alejandro el Calderero, que no dejaba, que ellos querían tener también la primacía en la iglesia,
y tenían un ministerio, pero un ministerio bajo un rol negativo. Eh, por eso, yo una ocasión escuché, pues tristemente, ¿verdad? Un pastor, no quiero abundar más en el cargo que tenía, pero él reclamaba y él decía, yo soy su líder, me tienen que seguir. No, o sea, no porque tengas un ministerio necesariamente eres líder. Eh, Aprovecho aquí para decirles, tal vez en la siguiente clase hablemos un poquito más de esto, pero hay una enorme diferencia entre ministerio y líder. Y yo creo que la mayoría de ustedes deben saber a qué me refiero. Pero así de rápido, eh, alguien que tiene un ministerio, digamos yo como pastor, soy pastor, pero si no ejerzo liderazgo auténtico, lo único que voy a hacer es exigir, imponer. Voy a decir algo como, yo aquí soy el pastor y lo que yo digo, eso se va a hacer. Porque yo soy el líder. No, o sea, estaría terriblemente equivocado. No soy líder. Soy un capataz tal vez, soy un patrón a lo mejor, soy un mandamás, pero no soy un líder, ¿no? Tengo una función de pastor, pero la función de pastor no me convierte en un líder. Y así para cualquier ministerio. El líder no exige, el líder no demanda, el líder no impone, el líder no obliga, el líder no maltrata, nada de eso hace el líder. El líder realiza su función y convence, el líder pone el ejemplo, el líder respeta, el líder influye positivamente, el líder no obliga a hacer, sino que el líder logra que hagan. Eso es una gran diferencia. Entonces, a nosotros en nuestro respectivo ministerio, hermanas y hermanos, tenemos que tener también eso. ¿Alguna vez vieron al Señor Jesús obligar a los discípulos a hacer algo que ellos no querían que lo hicieran? Y ahora lo hacen porque lo hacen. El Señor, y estoy de acuerdo que muchas veces habló, enseñó firmemente, pero nunca ves al Señor torcerle la mano a uno de sus discípulos para que haga algo. Hermano Isaac, dice, el apóstol Pedro tenía el don de la sanidad, pero en una parte de la escritura, este, Jesús era un líder. Bueno, pues sí, es lo que trato de compartirles, ¿verdad? Este, para nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, es bien bonito descubrir el liderazgo de Cristo. Es hermoso, es maravilloso cuando tú descubres eh, cómo el Señor lograba hacer que los discípulos hicieran lo que Él quería, ¿verdad? A veces no lo hacían como Él quería, ¿verdad? A veces les fallaba la fe, este, lo hacían como que no sabían qué hacer los pobres, ¿verdad? Me recuerdo cuando los 5 panes y los 2 peces traían 200 denarios y se denles de comer, y los discípulos, y pues, ¿de dónde nos va a alcanzar para alimentar 5,000 personas sin contar hombres, mujeres y niños? No va a alcanzar. Y entonces el Señor, bueno, pues actúa eh, con su poder, con su gracia, y entonces hace, ¿verdad?, un milagro y a, hace que a partir de ahí los discípulos alimenten a toda esa gente. Ahora, alguno de ustedes a lo mejor no lo ha visto así, pero este, yo veo, ok, el Señor acaba de bendecir esa canastita con 5 panes y 2 peces, y a partir de ahí los discípulos, al ir repartiendo los alimentos, ellos van en fe ya, ellos van en fe, o sea, no viendo la canasta si tiene o no tiene, ellos simplemente lo hacen, ya, o sea, obedecen la orden del Señor y llevan a cabo
la encomienda del Señor. ¿Verdad? Hay muchos rasgos de la Biblia que a veces no alcanzamos a ver, los cuadros completos de lo que la Biblia nos habla, pero es bien interesante cuando vemos, ¿verdad?, el cuadro completo de la palabra de Dios. Entonces Jesús como líder influía de una forma maravillosa sobre los discípulos. Hermano Roberto dice, hermano, sería una gran bendición que nos compartieran más sobre el liderazgo. Sí, por supuesto que sí, hermano Roberto, encantado con la ayuda de Dios. Si Dios nos permite, abordaríamos algo de este rol. De hecho, es uno de los roles y como vamos a estar hablando sobre el comportamiento de grupos durante este tema que va a durar 3 o 4 clases tal vez, vamos a estar hablando sobre diferentes aspectos y uno de ellos, por supuesto, que va a ser el liderazgo. Entonces, para nosotros, hermanos, eh, es, es, si tú te conviertes en un líder con el carácter de Cristo, es increíble, hermanos, es increíble cuando la gente ve el carácter de Cristo en ti. Eh, la gente te sigue. Miren, yo siempre he dicho que yo tengo cara de mal encarado y asusto a la gente. Cuando los muchachos en la escuela me ven, doy como que inspiro un poco de miedo, no sé, de respeto. Eh, Cuando ya me conocen, en la iglesia igual, y ven que pues no soy el que aparento ser con esta cara de mal encarado, este, pero siempre le pido al Señor que me ayude a estar en su carácter y trato a mis compañeros en la mayor eh, cantidad posible bajo el carácter de Cristo, eh, con respeto, los escucho, los atiendo cuando vienen a mi oficina, las personas con las que tengo que estar administrando en mi trabajo. Y, y es hermoso, hermanos, hermanos, cuando no tenemos que obligar a nadie para que haga un trabajo. Tú le dices al trabajador, ¿sabes qué? Por favor, necesitamos tu apoyo en tal o cual cosa. Y, y es increíble cómo yo le doy la gloria a Dios, porque no puedo decir que es mi personalidad, sino cuando logran ver el carácter de Cristo en ti. Y si un niño ve el carácter de Cristo en ti, va a llegar con sus bracitos y te va a abrazar, te va a decir, maestra, no hay otra como tú, ¿verdad? Y van a crecer esos niños y se van a hacer jóvenes o adolescentes y te van a recordar. Y van a decir, la maestra que me enseñó, ¿verdad? Este, con los jóvenes, con los adultos, ¿verdad? Pregúntense por qué ustedes obedecen al Señor, porque creo que lo obedecen, ¿no es cierto? Pregúntense por qué estoy obedeciendo a Cristo. Si me pide tantas cosas a veces tan difíciles, ¿qué hay que me hace a mí seguirlo, obedecerlo? ¿Saben cuál es la respuesta? Pues que te ha convencido el amor de Cristo, te ha convencido ese amor que Él tiene para ti, has detectado el carácter de Cristo, el liderazgo celestial de Cristo, ¿verdad? Y lo que a mí me impulsa a servir al Señor es eso, ¿verdad? Lo que yo haga no me pesa, tengo que emplear mi dinero, no es, ¿verdad? Este, Tengo que emplear mi tiempo, aquí estás, ¿verdad? El Señor me dice, ahora necesito que hagas esto por mí, sí, con todo gusto. ¿Por qué responde mi corazón así? ¿Por qué responde tu corazón así? Porque Cristo ha asumido un rol maravilloso de liderazgo. Él además te conoce, cómo eres tú. Él sabe cómo es tu corazón y acorde a las cualidades que tú tienes. Él te ha tratado contigo y, y se ha hecho esa relación entre Cristo y tú. Y entonces es como hasta el día de hoy estamos obedeciendo al Señor. ¿O les pesa a ustedes obedecerle a Cristo? ¿Sienten esa pesadez de amar al Señor? ¿O sientes que la cruz de Cristo es una maldición, es algo cansadísimo? Yo no lo siento, yo siento este, cada vez que hago algo por Él, el Señor me ha convencido con su carácter
y por eso exactamente para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Este, es tal cual. Eh, Hermanos, hermanas, bueno, pues en sus respectivos campos de acción, yo espero que Dios los bendiga, yo espero que Dios les dé mucha sabiduría, si son niños, si son adolescentes, si son jóvenes, si es una iglesia, donde quiera que estés interactuando, este, deja que el carácter de Cristo primero se produzca en ti y después que Dios nos dé sabiduría para tratar con el grupo donde Dios nos pone y, y presentarle al Señor un trabajo excelente y del cual, ¿verdad? Pues podamos estar nosotros también muy bendecidos. Muy bien, hermanos, pues esto es toda mi participación. Yo hasta aquí los dejo. Si tienen algún comentario antes de cerrar la clase, con todo gusto los puedo leer. Ya saben mi correo también cuál es. Cualquier duda, cualquier comentario, los invito para que pues sigan al pendiente de sus actividades y que, y que no dejen sus estudios, no dejen esta bendición. Dios, escuchen bien, Dios la diseñó para ustedes, es de ustedes, es para ustedes y viene del Señor, ¿verdad? Nosotros solo somos humildes vasos que anhelamos con todo el corazón que el Señor eh, se, pues, se manifieste en la vida de cada uno de ustedes. Muy bien, pues espero unos segundos por aquí para ver si tienen algo que comentar en el chat. Voy a ya a parar la grabación